Bueno, entonces pues la idea es hacer la inducción al sistema integrado de gestión. Ya estuvimos mirando hace un momento, pues digamos una estructura general de cómo está estructurada las carpetas, pero la idea ahora tener es como el panorama más abierto y de pronto mirar algunos puntos específicos con lo que tiene que ver con el sistema, ¿sí? La idea es que este proceso de inducción pues nos permita poder, digamos, tener una idea general de qué es lo que hacemos, cómo lo debemos hacer para realmente llegar al cumplimiento de los objetivos de la organización, ¿sí? Que es el hecho de su consolidación y crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia, pues lo que vamos a mirar acá es que tenemos una estructura documental, ¿sí? Entonces, empezamos de una base piramidal, donde pues en este momento pensando, realmente esto debería ser como al revés, ¿no? El manual debería ser el soporte o la base, que es la que va a soportar todo el sistema porque es donde yo voy a entrar a consultar, pero en este momento pues por jerarquía el manual está como una de las piezas más importantes. De ese manual integrado de gestión, lo que me va a llamar son procedimientos, programas, ¿cierto? Que son los que me van a dar a mí las pautas un poco más específicas pero generales de cómo se manejan las diferentes situaciones o cómo, qué se tiene establecido para poder asegurar la prestación del servicio, ¿sí? Después vienen los instructivos. ¿Qué es un instructivo? Es un documento mucho más específico, él sí va al detalle. Él es el que habla del paso a paso, ¿sí? O sea, ¿qué debo hacer en uno? ¿Qué debo hacer en dos? ¿Qué debo hacer en tres? ¿Sí? Me habla de medidas, me habla de tiempos, me habla de formatos, me da la forma como lo debo hacer, ¿sí? Es mucho más detallado. El programa y los procedimientos son documentos que son un poco más amplios y generales, pero que se basan o se soportan en un instructivo. Habrán ciertas situaciones o servicios que requieren de un instructivo porque el incumplimiento de un paso en el orden definido pues va a hacer que el resultado no sea el esperado. ¿Sí me va a entender? Entonces, se manejan algunos instructivos en algunos procesos como tal. Y lo otro tiene que ver con los formatos y los registros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un formato y un registro? Un formato es simplemente un documento, una manera donde yo debo diligenciar una información, ¿sí? O sea, en este momento hablábamos del formato de PQRS. ¿Por qué es un formato? Porque en este momento está vacío. Ahora, ¿cuándo el formato se convierte en registro? Cuando el usuario lo utiliza y plasma una información. Entonces el formato me pide una información, ¿cierto? Mínima, básica, para poder realizar un proceso. Pero cuando ese formato es diligenciado, ¿sí? Entonces se convierte en un registro y en una evidencia. Exacto. En el momento en que está el formato, en el momento en que se diligencia se convierte en un registro. Y también pues nosotros tenemos que tener en cuenta de los documentos externos, ¿sí? Entonces hay unos elementos que de alguna manera son bases para la implementación de nuestro sistema integrado de gestión, pero también hay que tener en cuenta que hay documentos que son externos, que no son legales, sino que son normas técnicas, normas internacionales, de pronto algún tipo de guía específica que de alguna manera puede llegar a alimentar y a mejorar nuestro sistema de gestión, ¿sí? A eso es a lo que hacemos los documentos externos que no son generados por nosotros, sino son generados por un tercero, pero que para nosotros son importantes y son necesarios para la prestación del servicio. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el mapa de procesos nuestro? En este momento la organización parte de una premisa, de unos requisitos, ¿sí?, de las partes interesadas. Entonces, ¿quiénes son las partes interesadas? Son todos aquellos actores que de alguna manera u otra entran en contacto con la organización. Entonces hablamos de proveedores, hablamos de clientes, ¿cierto? Hablamos de las entidades de vigilancia y control, en el caso de nosotros la Superintendencia de Salud, ¿sí? La Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? El Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces son entidades que de alguna manera pueden hacernos un proceso de inspección y vigilancia, ¿sí? Los proveedores, pues de alguna manera, no todos los servicios nosotros los prestamos directamente
aquí en la organización, sino que tenemos aliados estratégicos, socios estratégicos que de alguna manera nos prestan servicios complementarios para procesos especializados que se requieren acá, ¿sí? Por poner un ejemplo, el tema de radiografías. Nosotros no prestamos la radiografía con personal nuestro ni en nuestras instalaciones, sino lo hacemos a través de un tercero, ¿sí? La otra parte interesada tiene que ver con el cliente, ¿sí? Es aquella persona natural o jurídica que adquiere nuestro servicio, ¿sí? Pero en muchos casos realmente el contacto no es con el cliente, sino es con los trabajadores del cliente. Entonces, por eso nosotros tenemos que asegurar de que realmente el usuario, o sea, el que viene a recibir el servicio, ¿sí?, lo recibe de una manera adecuada, ¿sí?, y que nosotros garanticemos la satisfacción de esas necesidades. De hecho, el resultado nuestro, ¿sí?, es la satisfacción de las partes interesadas. O sea, acá no solamente es que, por ejemplo, viene el usuario, se le presta un excelente servicio, se va contento, pero nosotros incumplimos los tiempos de facturación de la empresa. Entonces, hay empresas que dicen, yo necesito que usted me facture todo en el periodo. O hay empresas que dicen, yo necesito que usted me facture lo del periodo y le recibo la factura hasta tal fecha en una factura. O yo necesito que me facture por centros de costos. Entonces, yo tendría que hacer no una factura, sino 10 facturas, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de que estamos satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas. Entonces, no solamente es la prestación del servicio acá en las instalaciones, sino también es cómo nosotros facilitamos el proceso desde el punto de vista administrativo o también desde el punto de vista de cartera. O sea, el hecho de que nosotros manejemos una cartera inadecuada, pues le va a generar a ellos también un problema. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que estar a toda hora pidiendo soportes de venga, necesito que me mande que el soporte de pago, que tal, que eso es parte de la labor que tú vas a desempeñar y a realizar. Ahora, ¿cómo aseguramos nosotros conocer los requisitos del cliente? Entonces, el parámetro o la entrada tiene que ver con la parte comercial, ¿sí? O sea, la gestión comercial es la piedra angular, o sea, tú vas a tener una parte fundamental allí porque vas a estar precisamente haciendo labores de telemercadeo, ¿sí? O sea, cada persona tiene un punto importante. Entonces, el área comercial y su apoyo es el que sabe qué es lo que necesita el cliente y a qué nos comprometimos nosotros para la prestación de ese servicio. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la expectativa que le despertamos al cliente. O sea, si yo le estoy diciendo al cliente, yo le envío el certificado a las 12, pero realmente nosotros enviamos los certificados a las 3 de la tarde, si yo me comprometí con él, tengo que cumplirle. Pero tengo que conocer que mi proceso es a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuál es la expectativa que debo decirle a él? Decir, yo le entrego los certificados a las 3 de la tarde. Si usted requiere algo especial, con mucho gusto lo podemos revisar o puntual, pero mi oferta es 3 de la tarde. No se le queda mal. ¿Sí? Si requiere algo especial, con mucho gusto. ¿Sí? El tema comercial, el tema del crédito, también es importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de cartera, entonces se tienen dos parámetros establecidos. Uno, el tiempo y dos, el cupo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos hablando de que se le da un plazo para el pago, ¿sí?, por ejemplo, de un mes. Entonces el cliente no pagó en el mes, yo le voy a dar el doble del plazo de espera, siempre y cuando no haya cubierto su cupo de crédito. ¿Sí me va a entender? Entonces yo tengo 1 millón de pesos de crédito. ¿A quién se le otorga el crédito? El crédito se le otorga a aquella empresa que ya trabajó más de 3 meses con nosotros. Habrán empresas que por su tamaño y su volumen y sus procesos administrativos, pues ellos requieran crédito inmediato. Pero pues entonces, ¿qué hay que pedir? La Cámara de Comercio, el RUT, ¿cierto? Una solicitud de autorización del cupo de cartera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que eso quede establecido y eso va a ser parte de responsabilidad, ¿cierto?, de la persona encargada del área. Que esos documentos se soliciten para que cuando se cree el cliente esa información quede definida. ¿Sí me hago entender? Entonces, el punto de vista, el comercial es una piedra angular porque es el que capta la información y despierta la expectativa que nosotros tenemos que satisfacer.
Y esa expectativa no solamente puede quedar en lo comercial, sino tiene que transmitirse a las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo pacté algo con comercial y le dije al cliente, es que yo le voy a atender a usted y le saco la gente en 1 hora, cuando realmente la oferta nuestra son 2 horas, entonces, ¿qué va a pasar? La única forma es pasar por encima. Y si yo ya tengo otro cliente, ¿cierto? Yo tengo que decirle, yo le puedo atender y le cumplo su expectativa siempre y cuando usted agende la gente, ¿cierto? Envíe el correo con la información, con la cédula, con el nombre, con el servicio a prestar antes de las 3 de la tarde. El hecho de que haya una persona que posteriormente a las 3 de la tarde vaya a seguir haciendo el agendamiento no cambia, ¿cierto? No va a cambiar el hecho de que la oferta es a las 3 de la tarde. Que si usted tiene una persona especial, llámese gerente o llámese trabajador que requiere, tiene unos tiempos muy cortos, entonces usted lo va a definir como VIP, pero usted es el que me lo dice a mí, ¿sí? Pero serán casos puntuales, casos especiales. O sea, usted para mí siempre será un cliente VIP, pero mientras se cumpla el ejercicio normal de agendamiento, su cliente estará con cita previa. Pero ese VIP es aquella persona que por su condición, ¿cierto? O por su responsabilidad o por el requerimiento especial, requiere que se le dé un trato mucho más ágil en la prestación del servicio. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, hay que asegurar de que la recepción de clientes asegure el cumplimiento, ¿cierto?, de la prestación del servicio. Entonces, como lo decíamos en este momento, cuando hablamos de prestación del servicio en este punto, estamos hablando nosotros de los servicios de salud. Y por acá tenemos otro servicio que es el centro de entrenamiento, que en este momento nosotros lo estamos haciendo es a través de terceros, ¿sí? Y ahora, ¿dónde entra servicio al cliente? Entonces, servicio al cliente está aquí, mira, está hasta ese puntico. O sea, servicio al cliente es el que tiene que asegurar que la expectativa del cliente o lo ofertado al cliente en última se cumpla. ¿Sí? Y acá, entonces, si no se cumple, entonces ya tenemos que el cliente podrá establecer su PQRS. ¿Sí? Y se llevará el proceso respectivo. Ahora, para eso, ¿qué tenemos en ese proceso de prestación del servicio? Lo que tenemos es unos procesos gerenciales, donde hay una planificación de las estrategias, desde una asignación de recursos, donde hay unos indicadores o una evaluación y unos procesos de apoyo, donde está la parte de gestión humana, la parte de compra, la parte de mantenimiento, la parte de gestión en seguridad y salud del trabajo y la parte ambiental. ¿Sí? O sea, paralelamente a todo esto, nosotros tenemos que cumplir con todos estos procesos y darle los recursos necesarios para que el cliente salga satisfecho. Ese es el punto. Y ese es nuestro mapa de procesos. Ahora, en caso de que haya una situaciones siempre se van a presentar, ¿sí? Entonces, acá tenemos una metodología. Entonces, donde la situación real o que ya ocurrió, ¿cierto? Acá hay una situación potencial que puede llegar a ocurrir. Entonces, acá estamos diciendo que es una situación que ya el cliente nos la manifestó. Entonces, nosotros en ese momento ya estamos en desventaja. ¿Por qué estamos en desventaja? Porque él me está haciendo notar algo que yo debía haber detectado previamente. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces, generar el hallazgo, ¿cierto? Con el objetivo de tomar las medidas, ¿sí? Necesarias para ¿qué? Para poder solucionar la situación. ¿Sí? ¿Qué pretendemos nosotros? No es buscar culpables, lo que pretendemos es identificar de alguna manera qué fue lo que falló. O sea, si yo genero una expectativa en el cliente de la prestación de un servicio, el servicio no se presta. Entonces, de alguna manera, ¿qué fue lo que falló? Oiga, el comercial tiene una responsabilidad de hacerle seguimiento a la prestación del servicio por algo que nosotros ya denominamos fidelidad. O sea, hay un indicador de fidelidad del cliente, que es la repetitividad en la compra. ¿Sí? Administrativo tiene una responsabilidad en el tema de la gestión de la cartera. O sea, se supone que si yo llamo a gestionar cartera, pues me tienen que dar la razón por la cual no me han pagado. Y si me dicen, no, es que no le he pagado porque no me han prestado el servicio, o yo ya no voy a seguir con ustedes porque voy a prestar el servicio con otra empresa, algo tiene ¿qué pasa ahí? Se activan las alarmas.
¿Por qué? Pues porque el mismo cliente me está diciendo que yo no cumplí con las expectativas, ¿cierto? Y lo tuve que detectar. Entonces ahí me da un margen de espera. ¿Sí? ¿Para qué? Para decirle, venga, comercial, mire, allá está, están viendo, no se prestó el servicio, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? ¿Sí me hago entender? Y se busquen las medidas o se establezcan de alguna manera, los correctivos necesarios para establecer los planes de mejora. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros miramos desde gestión comercial, el mapa de procesos de gestión comercial me dice, ¿sí?, que ellos tienen unas metas financieras, todo inicia con un objetivo: garantizar la consecución de nuevos clientes y comercializar servicios y productos acorde a las necesidades establecidas por nuestros clientes. ¿Sí? Acá entonces, consecución de nuevos clientes y mantener los actuales. ¿Sí? Ese es un punto. Por el otro lado, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, una planificación de estrategia, una medición y una prestación del servicio. Entonces, acá tengo una serie de entradas: metas financieras, una capacidad instalada, una solicitudes de visita, solicitudes de cotización, necesidades, referidos, bases de datos, acciones correctivas, actividades: realizar un plan comercial, designación de un presupuesto, definición del portafolio, visitas empresariales, atenciones telefónicas, diseño y negociación, crear clientes, ¿cierto? Validación, ejecución y postventa del servicio, establecer acciones de mejora del proceso. ¿Y qué hay aquí? La creación de clientes, el portafolio, el registro de la visita, la cotización de la factura, la cotización, factura o el contrato y el registro de las acciones. ¿Y qué tenemos acá? Los clientes, la prestación del servicio y la medición. ¿Qué tenemos como recursos? Personal competente, insumos, disponibilidad de equipos, controles generacionales de la gestión ambiental y de seguridad. Entonces, ¿quién es el responsable? Acá habla de los asesores comerciales o el equipo comercial y los procesos de apoyo, pero de más áreas. Seguimiento. Entonces, acá hay unos registro de control, listas de precios, creación de clientes, programa de visitas, reporte semanal, visitas ejecutadas, portafolio de servicios, cotizaciones, contratos. ¿Sí? Y los indicadores: exhibiciones y demostraciones, número de contactos, ventas al mes y cumplimiento del presupuesto. ¿Sí? Entonces, si nosotros venimos recepción de clientes, entonces también tiene una serie de responsabilidades en la misma estructura. ¿Qué debe hacer? Recibir a los clientes para inscribirlos en el sistema y guardarlos durante la prestación del servicio y por las diferentes áreas de la empresa. ¿Sí? Y guiarlos. O sea, mire que eso es parte de ese proceso y no se está cumpliendo. Seguimiento del indicador pacientes en recepción por día versus la capacidad instalada. Entonces se supone que... Acá habla de prestación de servicio, entonces ya es el número de atenciones. Acá ya habla el indicador: número de clientes retirados por insatisfacción sobre el número de clientes existentes. Entonces, oiga, acá cuántos, y acá hay una serie de documentos. ¿Sí? Servicio al cliente, entonces en el caso tuyo, número de respuestas y soluciones efectivas sobre el número de PQRs. ¿Y cuál es el objetivo? Garantizar una relación de mutuo beneficio con los clientes mediante un sistema de comunicación efectivo y su retroalimentación, y conocer la percepción que tienen los clientes a través de los mecanismos que nos permitan indagar sobre los aspectos más relevantes del servicio. ¿Sí? Yes. Centro de entrenamiento, gestión humana y así sucesivamente cada una de las áreas: compras, mantenimiento, gestión ambiental. Cada una de las áreas tendría su responsabilidad específica. Gestión y seguridad, ¿cierto? Ya miramos, esta es la estructura de los documentos, manuales, programas. Entonces acá tenemos los manuales, ¿sí? Entonces ahí está el manual integrado de gestión, de procedimiento de fonoaudiología, optometría, medicina del trabajo, espirometría, laboratorio, bioseguridad, primeros auxilios y el manual de inducción. Programas, entonces protección contra caídas, inspección de sistemas de acceso, programa de seguridad y salud en el trabajo. Acá vienen instructivos, entonces está esta lista, ¿sí? Creación de clientes del CIMEDI, condiciones, planes, guías, procedimientos. Todos estos procedimientos están acá. ¿Sí?
Entonces, ahí específicamente en el tema PQRS ya lo vimos, ¿sí? El de procedimiento de medición de la satisfacción. Tenemos, ¿qué otro le aplica? El de servicio al cliente, Recepción de clientes. recepción de clientes. ¿Dónde está? Control de registros. También. No, control de registros, eso es otro. Recepción de clientes. Entonces, recepción de clientes, servicio al cliente. En la parte administrativa tenemos que mirar el tema de cartera. Hay que documentar ese procedimiento. Entonces, dejar ese procedimiento documentado en la parte de cartera. Objetivos, informes gerenciales, bueno, toda la parte documental está ahí en el sistema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Bueno, no, ya está claro, bueno, la parte, pues tú me enseñaste todo, ¿no? Pero entonces ahí la parte comercial, ¿no? Está, ya habíamos visto parte de eso, ¿sí? Mi pregunta es con respecto a eso, también hace parte, también ahí estaba, ¿cierto? Señora. Lo que vimos ahorita.